Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Es o no es necesario orar, rezar por los perseguidores, por los malos, por los enemigos? Y bien, sí es necesario y de mucha utilidad. Vemos el caso de Saulo de Tarso, más tarde será llamado San Pablo. Y bien, era un fanático de primera, uno de esos perseguidores sin piedad de los primeros discípulos de Cristo en Jerusalén. Él dice, los Hechos de los Apóstoles, entraba en las casas y arrancaba a los fieles para llevarlos a los tribunales y hacerlos condenar. ¿Por qué? Porque pensaba, más tarde va a reconocerlo, en su ignorancia pensaba que los discípulos de Cristo eran unos herejes que destruían la religión paterna. Por lo tanto, estaba decidido a luchar y luchaba con todo su corazón, pero en el error. Los apóstoles, se sabe, eligieron 7 diáconos, y esos diáconos, entre ellos, tienen un campeón muy conocido y famoso, Sant Esteban, que discutía con los judíos que Cristo es el Mesías, que las profecías se han realizado en Jesús de Nazaret. Y bien, no querían escucharlo. Entonces, finalmente, cuando se dieron cuenta que no podían vencerlo con argumentación, y bien, hicieron lo que hacen los protestantes de hoy: se enojaron. Se enojaron con él, se enojan con él, pierden la cordura, pierden la razón, y finalmente van a apedrearlo sin piedad. Y entre estos asesinos estaba Saulo de Tarso. Saulo, para no manchar hipócritamente, son fariseos, hipócritas de primera, para no manchar sus manos de sangre, estaba guardando los mantos de los que mataban. Bueno, como dice el proverbio, mata la vaca el que toma la pata, como dice. Entonces, mientras que mataban a este santo diácono, bien, él rezó por ellos: Señor Jesús, no los tomen en cuenta este pecado. Entonces rezó, no sabemos qué dijo, pero rezó por ellos. No sabemos todo lo que dijo, pero sí rezó por ellos. Y los santos dicen que la oración de Sant Esteban causó la gracia de la conversión de Saulo de Tarso. Entonces, después de haber hecho estragos realmente en la iglesia de Jerusalén, la comunidad de Jerusalén, cuando hablamos de iglesia es la comunidad, antes que el templo de piedra. Y bien, los Hechos de los Apóstoles del capítulo 9 desde el inicio, dice: en aquellos días Saulo, que todavía respiraba amenazas y matanzas sin piedad, como los talibanes musulmanes de hoy, respiraba todavía amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, y el Señor es Dios, el Señor es Cristo Dios. Y bien, se presentó a los príncipes de los sacerdotes, es decir, al Papa del Antiguo Testamento, aunque ya se terminó el Antiguo Testamento, pero ellos siguen todavía por su terquedad. Y bien, se presentó a los príncipes de los sacerdotes, le pidió cartas de recomendación, cartas oficiales, para Damasco, capital de Siria antigua y actual, dirigidas a las sinagogas, no a una, a las sinagogas, a las capillas donde estaban los judíos, para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta religión, de religión cristiana, los judíos convertidos, bautizados. Entonces, su plan realmente es erradicar sin piedad a la religión cristiana que ha empezado hace poco. Caminando pues, se acercaba ya a Damasco. ¿Y para qué? Para hacer fechorías. Pero ahí Dios interviene, cuando de repente lo envolvió de resplandor una luz de cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo Saulo: porque persigues a mis discípulos. No dijo: porque persigues a mis hermanos. Dijo: me persigues. Es muy significativo esto. Por eso que, hermanos, los santos dicen que nosotros, bautizados de Cristo, formamos un solo ser frente a Dios Padre. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, el que persiga a un cristiano, a un discípulo de Cristo, a Cristo persigue. Y el que hace daño a un cristiano, a Cristo hace el daño. Por ejemplo, en el juicio final,
Nuestro Señor utiliza la misma fórmula. Aquí dice, me persigues, y al final dice, váyanse malditos del fuego eterno, tuve hambre, sed, etcétera, no me des de comer y beber. Cuando, Señor, bien, cada vez que no lo hicieron los demás, a mí tampoco no lo hicieron, váyanse. Y al contrario, a los buenos, véngase, tuve hambre, sed, me dieron de comer, beber, etcétera. Cada vez que dieron a un pobre en mi nombre, a mí me lo dieron. Entonces, es importante saber esto, que hermanos, el hecho de ayudar a un discípulo de Cristo, a Cristo ayudamos. Y hoy, por desgracia, hago una paréntesis, las ovejas de Cristo, los discípulos de Cristo, están robados a la iglesia de Cristo bajo la fórmula cristiana, bajo el nombre de Cristo, con la Biblia en la mano para engañar a la gente. Y nadie dice nada o casi nada. Es una catástrofe esto. ¿Cuántos millones hoy de personas fueron robados a la iglesia de Cristo, que es la una Santa Católica Apostólica y Romana, porque San Pedro murió en Roma, y en nombre de Cristo los hicieron herejes, enemigos de la iglesia de Cristo? Bien, luchan contra Cristo. Todos los que hoy luchan contra la iglesia de Cristo, que dijo mi iglesia también, bien, luchan contra Cristo. Entonces, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bien, Jesús, cuando le habla aquí, ya está en el cielo, en su cuerpo físico humano. Jesús ya subió al cielo, los apóstoles ya empezaron, Pentecostés tuvo lugar, están predicando, y simplemente, a mí me persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, el que persigue a los apóstoles de Cristo, a Cristo persigue, a Cristo Jesús persigue. El que recibe a los verdaderos apóstoles de Cristo, a Cristo Jesús recibe. Y todos los que se presentan como apóstoles, misioneros, predicadores de Cristo, fuera de Cristo, bien, son usurpadores. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13-14, San Pablo dice, hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Apóstoles significa enviados de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, queridos hermanos, cuidado cuando viene a predicarte Biblia, palabra de Dios en tu casa, curso de Biblia gratis en tu casa, tradúzcalo, curso de lavado de cerebro en tu casa, para hacerte un hereje, quitarte la fe verdadera para darte una fe falsa en nombre de Cristo. Cuídense los falsos profetas. Nadie puede decir que predica en nombre de Cristo si es rebelde a la iglesia de Cristo, que es una Santa Católica Apostólica. Incluso entre los católicos nadie puede decir que representa a Cristo si predica un evangelio distinto del que Cristo ha predicado, enseñado mediante su iglesia hace 2000 años. Por ejemplo, cuando un sacerdote permite que gente en unión libre o adulterio comulguen, bien, eso no representa a Cristo ni a la iglesia. Es un infiel ministro, hipócrita de primera, que engaña las ovejas de Cristo. Y Dios le pedirá cuenta de esas almas. Entonces aquí Cristo dice, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es cosear contra el aguijón. Él entonces, Saulo, temblando y despavorido, el que te llena de ánimo, de odio para matar cristianos y llevarlos presos, está temblando. Entonces, temblando, despavorido, lleno de miedo, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y aquí, muy interesante, incluso para nuestra vida espiritual, esta palabra, ¿qué quieres que haga? Y bien, el Señor no le contesta, no le dice qué tiene que hacer, lo manda a sus ministros. El Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que has de hacer. Cristo no contesta, vaya y te dirán. Los que venían acompañándole estaban asombrados oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía. Por lo cual, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco.
ya no como el fanático buscador de cristianos para la cárcel, un hombre despavorido, temblando y ciego, no ve nada. Llevándolo de la mano, lo llevaron a Damasco, y ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Realmente es algo extraordinario que está pasando en la vida de ese hombre. Y esta caída y estos 3 días van a transformar totalmente su vida. De un judío fanático, luchador contra Dios y su Mesías, su Cristo, y bien va a levantarse el más grande apóstol que hemos tenido. El apóstol número 13. Se levanta, entonces va 3 días, queda sin comer, sin beber. Por lo cual, sigo lo que dicen los Hechos más bien. Había en Damasco, pasamos a otro tema. Había en Damasco, otro cuadro de este tema de la conversión, había en Damasco un discípulo de Jesús, claro, llamado Ananías, ya un judío bautizado, cristiano, al cual dijo el Señor en una visión: Ananías. Y él respondió: aquí me tienes, Señor. Levántate, le dijo el Señor, y ve a la calle llamada Recta en Damasco. Busca en casa de Judas, un cierto Judas judío, a un hombre de Tarso llamado Saulo, que ahora está orando. Y al mismo tiempo que el Señor aparece a Saulo, le habla a Saulo, Saulo tiene también una visión, veía Saulo a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para hacerle recobrar la vista. Entonces, 2 cosas. Entonces el Señor aparece a Saulo, y Saulo ve a Ananías que viene, la misión cumplida. Entonces, ¿qué va a pasar? Y viene Ananías, el Señor le habla y Ananías tiene un poco miedo. ¿Qué contesta? Señor, he oído decir a muchos que este hombre ha hecho grandes daños a tus santos, a los cristianos, a los bautizados. Llaman santos a los bautizados, cristianos. Este hombre ha hecho grandes daños a tus santos en Jerusalén, y aún aquí está con poderes de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es verdad, la información es correcta. Nuestro Señor le dijo: ve a buscarlo, hágame caso, ve a buscarlo, que es para mí un vaso de elección, para llevar mi nombre a todas las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Que hermanos, dije, San Pablo, el más grande de los apóstoles, es verdad que tenemos más información sobre él por las cartas, etcétera. Todos trabajaron, claro, pero realmente hizo maravillas, y lo que dice aquí nuestro Señor está anunciando el futuro. Sí, San Pablo llevó el nombre de Cristo a los reyes, a los gobernadores, a los pueblos, a los judíos, a los no judíos, y ay de mí, decía, si no predico el evangelio a todos, judíos y no judíos, judíos y griegos, paganos y judíos, que bien necesitan de mí, decía, y lo hizo. Y yo le haré ver cuántos trabajos habrá de padecer por mi nombre. Bien, sufrió muchísimo. Él cuenta cuántas veces fue apedreado, flagelado, hizo naufragios, peligros en el camino, peligros en el mar, peligros donde quiera, cuántas veces hubo atentados contra su vida. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad de Cristo, y por desgracia sus compatriotas no quieren hacerle caso. Marchó pues Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, imponiendo las manos, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas Señor del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces Ananías, aquí es sacerdote, va a bautizarlo, y las escamas como caen de sus ojos, ya recobra la vista. Entonces caí sobre su caballo de orgullo, judío fanático anticristiano, cae y se levanta 3 días después, bautizado cristiano. Más tarde van a hacerlo sacerdote, obispo y predicador, ¿no? Habiendo comido, repuso sus fuerzas.
¿Y qué va a hacer? Bien, estuvo algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Luego empezó a predicar en las sinagogas y a afirmar que Jesús es el Mesías. Entonces, él que fue para llevarlos en la cárcel, bien, está predicando que Jesús es el Mesías. ¿Y qué va a pasar? Y bien, por desgracia, todos que lo oían estaban pasmados y decían: pues no es este el mismo que perseguía a Jerusalén a los que invocan este nombre de Jesús, y que vino aquí de propósito para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Saulo, empero, se reponía más y más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y bien, esta gente va a hacer lo mismo que esos compañeros habían hecho en Jerusalén con Esteban. Y bien, como no logran contradecir, no logran tener razón contra él, y bien, tratan de matarlo. Entonces van los discípulos cristianos van a ponerle una una canasta, y lo hacen bajar, porque estaban las puertas para tomarlo. Entonces por la muralla cae y se va al desierto, pasa un tiempo en oración, reflexiona, finalmente va a Jerusalén presentar a los apóstoles lo que había recibido directamente de Cristo. Y él dice en un lugar, fui a Jerusalén para presentar a los apóstoles lo que había recibido, para no correr en vano, para no predicar lo que no es seguro. ¿Por qué? Porque también Satanás puede hacerse pasar por ángel de luz, tomar la forma de Cristo o de un santo, etcétera, para enseñar falsas doctrinas. Y puede enseñarte 99% justo y 1% falso. Es como un pastel con gramos de veneno, ya no sirve. Entonces los apóstoles van a escucharlo y finalmente van dicen: esto es correcto, eso es lo que hemos recibido también. Y más tarde él va a Tarso y finalmente Bernabé va a buscarlo, van a orar y poner las manos a los sacerdotes, obispo, y empiezan las predicaciones. Usted sabe, las predicaciones de San Pablo fueron realmente extraordinarias. Empezó a escribir las cartas, y donde quiera que iba, bien, había al inicio un poco de interés, mucho interés, depende, y después empezaba la persecución contra él, la persecución de los judíos que no querían hacerse bautizar, no quieren hacerse cristianizar. Como dicen, no hay peor sordo el que no quiere escuchar. Es una cosa tremenda. Por eso, queridos hermanos, imitando a San Esteban, recemos por todos, buenos y malos, cristianos, no cristianos, católicos y protestantes, y fieles e infieles. Recemos por todos para que Dios en su misericordia quite el velo del error de sus ojos, para que hagan bautizar, porque la verdad no es relativa. 2 y 2 son 4 en todos los lugares, en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, y nadie puede cambiar esto. Cristo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Es verdad que hay gente que no está en la Iglesia católica y que no es cristiana, que es de buena voluntad, buena fe, y quiere hacer la voluntad de Dios. Esta gente tiene el deseo del bautismo. Si se salvará porque tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios y sigue la ley natural en su corazón. Pero decir que cualquier religión hoy salva y cualquier iglesia salva y cualquier cosa es falso. No es justo, y es falta de caridad y de veracidad. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Y San Pablo debería hacer temblar a los protestantes. En su carta a los romanos, no acuerdo, capítulo 14, allí, 15, al final dice: yo pongo mi punto de honor de no predicar Cristo donde fue predicado. Pongo mi punto de honor de predicar Cristo donde no fue predicado. Pero donde fue predicado yo no lo predico, porque ya está predicado. Y bien, si los protestantes fueran tan discípulos y tan evangélicos y tan valientes y tan amantes de la palabra de Dios, bien, tenían que poner en práctica esta palabra, que vayan a predicar donde Cristo no está conocido, que vayan a Arabia, que vayan en China, que vayan en India, que vayan donde no hay cristianos, donde la gente no conoce a Cristo. Ahí que hagan, que no vengan donde la gente ya está bautizada cristiana, en una Biblia falsificada, lavar el coco de la gente y robarles la fe católica. Esto es una obra satánica, no es cristiana. Y yo pongo mi punto de honor de predicar Cristo donde no fue predicado. Pero no predico donde fue predicado, ya dice San Pablo, que hagan esto.
Aquí, los países católicos ya están bautizados. ¿Qué vienen a hacer? ¿Manchar a la gente con un segundo disque bautismo falso? ¿Acaso no han leído San Pablo que dice hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y también una sola iglesia? ¿Acaso no han leído eso? Ellos que se tan bíblicos, tan evangélicos, cada rato violan el evangelio, hermanos. Cada rato mientan a la gente. Que entre gente de buena voluntad engañada, no lo dudo, pero que sepan, sirven no a Cristo, sino al enemigo de Cristo. Quitando la fe cristiana auténtica a la gente, y bien hace una obra nefasta. Mire, por ejemplo, lo del perdón de los pecados. ¿Cómo un protestante recibe el perdón de los pecados? Va a ponerse de rodillas y rezar y pedir perdón. Sí, tú tienes que hacer eso, claro que sí, pero hay algo más. ¿Algo más? Cristo dijo, recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados no quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Si dio este poder divino de perdonar los pecados a los apóstoles, es para algo. Y esto no paró con los apóstoles, puesto que los mandó de predicar el mundo, hasta el fin del mundo estará con ellos. Estoy en la Iglesia Católica. Entonces tratemos de rezar, como dije, por los demás, sí. Tratemos de imitar a San Pablo en lo bueno después de la segunda etapa de su vida. Tratemos de ayudar al prójimo con nuestras oraciones, buen ejemplo, y también argumentos para que recapaciten que no hay iglesias. Esto que cada uno funda su iglesia, confunde a la gente, es absolutamente diabólico. San Pablo los tacha de malditos. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces pidamos por esta gente para que no sea maldita, para que sea bendita y que reciban la fe, a la fe divina y católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.